En el video de hoy estaremos hablando de la teoría lingüística de Wilhelm von Humboldt, el cual es considerado el padre de la teoría lingüística. Su trabajo nos intenta explicar la función de la síntesis entre la filosofía y la antropología, es decir, entre el mundo y el pensamiento, entre significante y significado, entre un objeto y su signo. Su tarea es abordar el lenguaje como problema en toda su amplitud, sin rehuir ninguna de sus peculiaridades. Lenguaje como forma social, como ente comunicativo, pero también como vehículo de la percepción y entendimiento humanos. Es su riqueza de perspectiva y la densidad de su pensamiento que han hecho de él una referencia indispensable en la lingüística del siglo XX. Contexto histórico. La lingüística antes de Humboldt. Antes de entrar de lleno en el tema, quisiéramos contextualizar un poco la vida de Wilhelm von Humboldt. ¿Qué sucedía en ese entonces? Estamos hablando de prácticamente finales del siglo XVIII y un poco más del primer cuarto del siglo XIX. Tenemos casi como telón de fondo a las guerras napoleónicas y a la Revolución Francesa, ambos sucesos importantísimos. El primero nos habla del ascenso al poder dictatorial de Napoleón como primer cónsul, en diciembre de 1799, y el segundo, de sobra conocido, pretendía liberar al pueblo francés. El lema del movimiento sigue siendo reconocido a día de hoy: libertad, igualdad y fraternidad. Otro par de fenómenos que nos pueden dar una idea del clima político y cultural de aquel entonces son el nacionalismo alemán, el cual era una ideología política y cultural que afirmaba que los alemanes son una nación que promueve la unidad cultural entre ellos. Esto nos habla de un enaltecimiento de los valores patrióticos por parte de los alemanes en respuesta a, entre otras cosas, la invasión de territorios de parte de la Francia napoleónica. Y otro evento muy remarcable es la Confederación Germánica. Se establece en 1815 pretendiendo unir a 39 estados alemanes en una sola confederación de estados soberanos. En este apartado nos enfocaremos en Schiller y Goethe, ambos pilares de la literatura alemana. Debemos reconocer que, pese a existir desde el siglo VIII, la literatura alemana había sido bastante menospreciada. Para entender a estos dos autores es necesario hablar del Sturm und Drang, el cual fue una reacción juvenil a la Ilustración que era vista como limitante y falta de sentimientos. Se volcaron entonces estos dos autores hacia ideales humanistas, dejando de emplear tanto temas como modelos antiguos. Goethe y Friedrich Schiller puede decirse que son la chispa que inició y dio forma a la literatura alemana tal como es. Ambos tenían ideales filosóficos muy distintos. Mientras Schiller creía en arquetipos e ideales éticos absolutos, y Goethe, al tener experiencia tanto en diferentes ramas artísticas, literarias y políticas, se lo podría ubicar con una idea de no estar nunca satisfecho y esforzarse por aprender y mejorar. Ambos plasmaban cada uno sus ideales en sus obras, y como ya hemos visto, pues en Goethe siempre el dominio emocional, la belleza y la personalidad humana ideal eran factores importantes para él y su obra. La lingüística antes de Humboldt. Hablaremos a grandes rasgos de los antecedentes en la lingüística. Para ello hemos dividido esta evolución en tres fases sucesivas. La primera de ellas, que se denominará fase gramatical, nos habla de los intentos de organizar la gramática, primero con los griegos y luego principalmente por los franceses. Esta se funda en la lógica y carece de una visión científica identificable, pues pretende únicamente distinguir las formas correctas de las incorrectas. Después aparece la filología, movimiento científico creado por Friedrich Augustus Wolff. No solo es la lengua en la que se estudia, sino que se pretende fijar, interpretar, comentar los textos valiéndose de la crítica. Si algo se ha de criticar a este movimiento, es atenerse casi por completo a la lengua escrita, olvidando la viviente.
La tercera y última fase sería la histórica. Nace al descubrirse que la comparación entre lenguas resultaba en conocimientos nuevos y distintas formas de abordar las lenguas. Es en 1816 cuando Franz Bopp estudia las relaciones que unen al sánscrito, al germánico, al latín y al griego, entre otras. Que si bien no fue el primero en señalar esas afinidades, sí fue quien comprendió que estas relaciones por sí solas se podrían convertir en una ciencia autónoma. Ahora veremos un poco de su vida. Wilhelm nace en 1767 en Potsdam. Viene de una familia noble y acomodada. Su hermano es Alexander von Humboldt, futuro científico universal y explorador, y junto con él tienen una cuidada educación. Pierden pronto a su padre, que muere cuando Wilhelm tiene apenas 12 años, y su madre, que desea verlos convertidos en altos funcionarios de la administración prusiana, les proporciona los mejores preceptores y maestros de Berlín. A sus 13 años, Wilhelm ya hablaba griego, latín y francés con fluidez, y tiempo después, junto a su hermano, comienza sus estudios en la Universidad de Frankfurt del Oder. En 1789 es estudiante en la Universidad de Gotinga, donde además de jurisprudencia ha comenzado a profundizar sus conocimientos de filosofía, historia y filología clásica. A finales de 1788 comienza un viaje por distintos puntos de Europa, junto con el pedagogo y lingüista Joachim Heinrich Campe, su mentor durante largos años. Durante el viaje se dirigen al París revolucionario, donde es testigo objetivo y desapasionado de los acontecimientos. Humboldt será consciente del significado histórico de la revolución, cuyas ideas ejercerán en él una influencia duradera. A lo largo de su vida conoció y estudió diversas lenguas. Entre los papeles que conserva se encuentran estudios y notas relativas a más de 200 lenguas. En su vida privada y pública dominaba y utilizaba, además de su alemán nativo, el francés, el inglés, el italiano y el español. Entre las lenguas europeas e indoeuropeas conocía el griego y el latín clásico, el sánscrito, todas las lenguas románicas, el inglés, el vasco, el islandés antiguo, el lituano, el polaco, esloveno, serbocroata, armenio y húngaro. También conocía el hebreo, el árabe y el copto, del que escribió una gramática. De las lenguas asiáticas estudió el chino, el japonés, el siamés y el tamil. En el centro de su obra se encontraban, además del euskera, las lenguas nativas de América del Sur y las lenguas del Pacífico. Estas forman lo que hoy llamamos el grupo de lenguas austronesias, cuya existencia Humboldt fue el primero en demostrar de forma concluyente. Enfocándonos en su trayectoria y vida personal, en 1790 Humboldt entra a trabajar a servicio del Estado y obtiene un puesto en el Departamento de Justicia, donde amplía su educación para formar parte de la judicatura, aunque tiempo después entra en el servicio diplomático, donde trabajará hasta 1791. Se casó con Caroline von Dagerton, y en 1794 el matrimonio se traslada a la ciudad de Jena. Allí estrechan su amistad sobre todo con Schiller y también con Goethe. En Jena le visita a su hermano Alexander. La comunicación y el vínculo entre ellos dos complementará y reforzará su inmensa influencia en el saber universal. En 1802 se traslada con su familia a Roma como enviado de Prusia ante la Santa Sede, trabajando como diplomático hasta 1808, cuando regresa a su país. En Alemania, Humboldt acepta el cargo de responsable de educación, comenzando una frenética y sorprendente actividad reformadora, donde propone nuevos planes de estudio, la formación del profesorado, nuevos exámenes en todos los niveles de educación y la fundación de la Universidad de Berlín. En 1829, tras la muerte de su esposa, se traslada definitivamente a su hacienda de Tegel, donde permanece hasta su muerte el 8 de abril de 1835. Hablaremos ahora sobre su obra como lingüista. Un giro importante en esa carrera se dio con su descubrimiento y posteriores investigaciones sobre la lengua vasca, un idioma cuyo origen y estructura no había podido ser explicada por otros historiadores, filósofos y lingüistas siguiendo metodologías habituales. Humboldt refuta todas las teorías existentes sobre ella, pero no elabora las propias. Lo que sí hace fue estudiar la lengua misma utilizando cualquier medio a su alcance.
Cuando estuvo bien informado, inventó lo que hoy conocemos como trabajo de campo. El resto de su vida la dedica casi en totalidad a la que sería su obra magna, sobre la lengua kawi en la isla de Java. Un monumental estudio de la lengua kawi de la isla de Java en el contexto de todo el grupo lingüístico austronesio del Pacífico, pero solo pudo completar la introducción y el libro 1 de la obra. Buchman publicó estas partes en 1836, constituyendo el primer volumen de lo que llegó a conocerse como el trabajo kawi de Humboldt. Aquí tenemos algunas de sus obras más importantes. Después de su encuentro cara a cara con la Revolución en París, escribe la obra Ideas sobre la organización del Estado, suscitadas por la nueva Constitución francesa. En 1792 escribe Ideas sobre los límites de la realidad del Estado, en la que defiende las libertades del individuo. Sobre la lengua kawi en la isla de Java ya mencionábamos antes que es su obra más importante. En 1821 escribe Las investigaciones sobre los primeros habitantes de España con la ayuda de la lengua vasca, y un año después sale Sobre la aparición de las formas gramaticales y su influencia en el desarrollo de las ideas. En 1824 escribe Sobre la escritura y su relación con el habla, y en 1828 sobre las lenguas de los mares del sur. En 1836 escribe y publica La heterogeneidad del lenguaje y su influencia en el desarrollo intelectual de la humanidad. El pensamiento lingüístico de Wilhelm von Humboldt es bastante difícil de resumir a pocas palabras. Es un escritor de gran voluminosidad y de gran complejidad, en parte porque no solamente estaba intentando hacer una investigación lingüística empírica, pero también estaba intentando combinarla con una filosofía del lenguaje, y de hecho su pensamiento no puede separar lingüística de filosofía. Pero no solamente escribe de filosofía del lenguaje, también habla de política, estética, traducción, antropología, literatura, hermenéutica, etnología, pedagogía e historia. Todo esto esparcido en diarios, notas, tratados, monogramas, cartas, además de un número de obras que publicó dentro de su vida, y que brevemente mencionamos algunas de ellas. De hecho, su obra magna sobre la lengua kawi en la isla de Java fue publicada por cierto después de su muerte, y que no fue completada, consiste de más de 1700 páginas. Gran parte de su obra no ha sido publicada hasta muy recientemente. En los años 2000 se publicaron gran parte de sus obras lingüísticas, y el número total de páginas fue más de 15,000. Pero no solamente está esta dificultad sobre su obra, también está el problema de que Humboldt no es un muy buen escritor. Su escritura está lleno de descripciones, comentarios, metáforas malas y un montón de problemas estilísticos que hacen la lectura bastante tortuosa. De hecho, su amigo Friedrich Schiller había comentado en una carta, desconozco a quién estuvo dirigida, que desafortunadamente Humboldt no tiene talento apropiado para ser escritor. Humboldt y gran parte de sus compañeros y contemporáneos estaban muy conscientes de esto. Por ende, en esta presentación yo tengo que dar un bosquejo bastante superficial y un tanto insatisfactorio del pensamiento de Humboldt en cuanto al lenguaje. Pero primero tenemos que tomar una base que Humboldt apropió para sí mismo. Johann Gottfried Herder dio una visión en la cual el lenguaje es prácticamente inseparable del pensamiento. De hecho, tiene una unión tan estrecha que prácticamente no se pueden diferenciar el uno al otro. El pensamiento esencialmente depende y está bastante delimitado por el lenguaje, por las palabras, por la forma en la que el lenguaje forma conceptos. Uno puede pensar solo si uno tiene un lenguaje, y uno puede pensar solo lo que uno puede expresar lingüísticamente. Esta idea, como ustedes habrán aprendido el semestre pasado, va a ser retomada por Schleiermacher y
siglo después por Ludwig Wittgenstein y gran parte de la filosofía analítica. Humboldt acepta esta preposición, pero decide refinarla un poco en base a todo su conocimiento de gran parte de las lenguas que se conocían en el mundo hasta ese momento. Que no solamente el lenguaje, esta totalidad de palabras y sintagmas y formas morfológicas que determina el pensamiento, sino que diferentes lenguas producirán diferentes modos de interpretar al mundo. No es lo mismo pensar en inglés que en español. Así que, digamos, tenemos dentro de Chihuahua, digamos, un australiano, un mexicano, un rarámuri, un japonés. Cada uno de ellos va a interpretar muy diferentemente al entorno en el que ellos viven, solamente por el lenguaje con el que ellos se expresan. Entonces, los hablantes de diferentes lenguas viven en parte, aunque no completamente, viven en parte en mundos diferentes y tienen sistemas de pensamiento diferentes. Recuerden que esto también es una época de nacionalismo y Humboldt está intentando también definir qué es la esencia del carácter nacional. Humboldt ya está intimando aquí que la diferencia, que el espíritu de una nación se forma a través del lenguaje, que la diferencia entre Alemania y Francia es una diferencia entre el pensamiento producida por las diferentes reglas gramaticales, lingüísticas dentro de sus respectivas lenguas. Esto crea un problema filosófico bastante interesante que nosotros también medio intimamos el semestre pasado. Según Barbara Casson, una pensadora francesa que me gustaría explorar un poco más tarde, dice que la filosofía tiene que estar consciente de que no tiene lugar en los conceptos, que la filosofía, es decir, que la filosofía no está hablando sobre el bien, el mal, sobre la justicia, etc., sino que se fundamenta en las palabras y tiene que enfrentarse al hecho de que estas palabras difieren de una lengua a otra. Nosotros, hablando de justicia, la palabra puede significarse y utilizarse de una manera muy diferente a China. Esto fuerza a Humboldt a cambiar un poquito la concepción de qué es el lenguaje, cuál es su naturaleza. Una lengua, lejos de ser solamente un producto, algo que existe ya exteriorizado al mundo, digamos como una silla o como un libro. Lejos de ser eso, el lenguaje es más bien una capacidad, una acción, una capacidad creativa que está presente en todas las mentes humanas, es innato dentro de nosotros. Esto significa que hay una gran capacidad de cambio y de revolución dentro del lenguaje en sí mismo. Además, si el lenguaje fuese solamente una representación, un reflejo del mundo exterior, el lenguaje simplemente no pudo haber sido surgido, no pudo haber surgido para nada. Entonces, Humboldt, teniendo esta concepción del dinamismo del lenguaje, de un lenguaje que cambia, que es interminablemente creativo, que permite el surgimiento de nuevos conceptos y no solamente para representar el mundo, también pide que cambiemos cómo estudiamos la lengua. Fue uno de los primeros que ve de que el lenguaje no se puede analizar a través de la gramática o a través de la escritura, aunque él ciertamente no descuenta la importancia del estudio de esos dos. Más importantemente, tenemos que adentrarnos en ese momento espontáneo y utilizado casi intuitivamente por todos, que es en el habla. Humboldt es una de las primeras personas que ven que es a través de cómo hablamos el lenguaje que podemos tener un estudio más acertado de qué exactamente es el lenguaje. Como Humboldt mismo nos dice, el lenguaje en actualidad existe solamente en el discurso hablado,
Su gramática y diccionario apenas se pueden comparar con su muerto esqueleto. Incidentalmente ahí pueden ver un poquito el problema estilístico de Humboldt. Decir muerto esqueleto pues es una redundancia bastante mala, pero quién sabe, quizás los alemanes sí tengan esa expresión un poquito más arraigada dentro de su propio lenguaje. Ahora, Humboldt no tuvo exactamente discípulos. Él sí enseñó dentro de la universidad, pero no fue tanto en condición como lingüista. Él era una persona bastante privada y gran parte de sus escritos, como he mencionado, no fueron publicados, y de hecho lo que se publicó pues él lo hizo casi sin querer. De hecho, él se veía obligado para formar parte de esta comunidad científica, académica, en la que él estaba dentro. Pero hay ciertas personas que sí intentan, que sí pueden decir que tienen cierta parte del pensamiento de Humboldt dentro de sus obras, que gran parte de ellos provienen del siglo XX. Alguien como Franz Boas, quien fue un antropólogo, creador de este concepto de relativismo cultural, que ninguna otra cultura se puede comparar a otra. Digamos, el Rarámuri no es equivalente al español, y de hecho si se pierde esa lengua indígena, no solamente estamos perdiendo una lengua, estamos perdiendo una forma de interpretar al mundo, una forma de la cual nos queda vedada a nosotros que solamente conocemos al español. Otra persona que fue bastante afectado por el pensamiento de Humboldt fue Edward Sapir, quien estoy seguro que vamos a visitar más adelante. Él creó una idea de que el pensamiento, la forma en la que nosotros vemos al mundo, está determinada por el idioma el cual hablamos. Y por último está Noam Chomsky, el creador de la gramática generativa, que cita, una de las citas más importantes que él toma de Humboldt es esta idea de que el lenguaje, a partir de un número muy limitado de medios, logra crear resultados ilimitados. Hay un problema, sin embargo. Habrá notado que puse sucesores en signo de interrogación. La razón por la que hice esto es de que muchos de los investigadores especializados en Humboldt consideran que estos otros pensadores como Boas, Sapir, Chomsky toman el pensamiento de Humboldt en una forma bastante superficial, más para soportar sus proyectos que para hacer una continuación o una interpretación de Humboldt mismo. Chomsky, por ejemplo, su gramática generativa intenta explicar cómo nuevas oraciones, nuevas expresiones lingüísticas pueden suscitarse. Pero Humboldt no estaba preocupado para nada en expresiones lingüísticas. Él estaba más preocupado en la generación de lenguas, de lenguajes. Entonces están bastante distantes Chomsky de Humboldt. Gran parte de hecho uno podría decir que Humboldt nunca tuvo y nunca ha tenido algún sucesor de su pensamiento. Gran parte de las razones pues por los problemas que mencioné, la gran voluminosidad de su obra y la complejidad y el aburrimiento que se crea a través de leerlo. Pero quién sabe, existen 15.000 páginas de su obra, muchas de las cuales simplemente no han sido exploradas seriamente por lingüísticas y académicos hasta muy recientemente. Es posible de que en alguna parte de esas 15.000 páginas nosotros lograremos encontrar algún concepto o alguna idea muchísimo más nueva que nos ayude a refinar o quizás hasta cambiar la forma en la que nosotros idealizamos o conceptualizamos el estudio de la lengua o hasta el lenguaje en sí.
Pero bueno, hasta entonces pues veremos qué es lo que pasa. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.